Y vamos a compartir la pantalla. Hola Víctor, perdón la demora, ya estoy acá. Perfecto, maravilloso, don Barbu. Estamos terminando de enviar el link a los interesados y ya estamos listos, así que ahora podemos partir ya con todo y agradecer también a tu interés por querer ayudarnos a crear esta campaña de educación cervecera que para nosotros es maravilloso y todo ese bla, 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 bla. Y a los que están participando, por supuesto, que son gente muy docta e interesada en crecer un poco más en conocimiento cervecero. Muchas gracias a todos. Maravilloso. Alexis, te acabo de hacer host para que también vayas recibiendo y aceptando a la gente que va a ir entrando para hacer más fluida la Ya, impeque, presentación. Ya, me y parece. para comenzar, algo importante. Asumo que todos tenemos una cerveza al lado para poder compartir y conversar, así que yo voy a abrir la mía. Hoy me acompaña Astronauta de Yester en un vaso que no había hace mucho rato, que es uno que me gusta mucho de Modern Times. Lo encuentro muy bonito, no es tan estilístico ni tan técnico como algunos vasos que vamos a ver hoy día, pero es un vaso bello. Bueno, Víctor, tú hoy día estás celebrando que ganó Rego en la Metropolitana. Ganó Rego. Ya, bueno, dejemos estos temas políticos de lado y vamos a continuar con nuestra presentación. Igual tenemos público internacional hoy día, hay gente de todos lados, vi algunas caras conocidas de Costa Rica por ahí, así que me parece maravilloso tener gente afuera. Qué hermoso. En general voy a tratar de mantener mi español un poco más neutro, no tan chileno. Así que si dicen hoy qué le pasa al Víctor que está hablando tan marcaditas las heces, es un poco por eso. Así que vamos a partir. Y hoy día vamos a partir hablando de quién dijo que la cerveza se toma de la botella o de la lata. Eso, bueno, puede ser cuando estemos caminando a las 3 de la mañana por algún parque o costanera, pero no es lo ideal, no es como deberíamos disfrutar una cerveza, así que hoy día vamos a hablar un poquito de los envases, los cuales, o los recipientes en los cuales nosotros disfrutamos la cerveza. Ya haciendo una pequeña, bueno, yo sé que hay algunos de acá que me conocen, hay otros que no, así que voy a aprovechar de presentarme. Mi nombre es Víctor Jiménez, soy tecnólogo médico de profesión, dedicado al mundo de la cerveza ya de manera intensiva y única hace ya 6 años. Homebrewer desde el 2013, me especialicé en servicio, por lo cual mis certificaciones apuntan a ese lado. Soy VIP sommelier de la escuela Domens en Alemania, en Múnich. También tengo la certificación del Cicerone Program, que estoy en el segundo nivel, que es el Certified, de una certificación americana de servicio. Soy juez BJCP, que es una certificación para ser juez en competencias internacionales. Y bueno, lo que más me gusta hablar y me gusta enseñar, que lo van a ver hoy día, así que sáquenme todo el máximo provecho posible. En la presentación, Barbu, te voy a mutear porque estás con mucho ruido. Eso. Durante la presentación, si tienen alguna consulta, por favor vayan haciéndola en el chat, ¿ya? Y eventualmente yo siempre voy dando espacio para preguntas, así que si hay una pregunta con respecto a la diapositiva puntual, pueden levantar la mano, les doy la palabra y hacen la pregunta con respecto a eso. Si es una pregunta más genérica, la tiran por el chat o esperan a cuando abra el espacio de preguntas. Así hacemos más fluida la presentación. Bueno, también en este momento me encuentro radicado en el sur, ando de visita en Santiago por temas de trámites, pero estoy radicado en Pucón, trabajando allá y trabajando con la comunidad cervecera de la zona sur de Chile. Así que feliz de estar con usted hoy día. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación. En la primera charla que nosotros tuvimos acá en Barbudo, hablamos de servicio en general. Cómo almacenar, cómo disfrutar nuestra cerveza, de qué preocuparnos. En la segunda charla hablamos de mariaje.
cómo la cerveza y la comida conversan y hacen que vivamos una experiencia tremenda al disfrutar esto en conjunto. Y hoy día nos vamos a enfocar en un tema bien particular del servicio, que es cristalería. ¿De dónde nace? ¿Dónde parte? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cristalería tengo yo disponible ahora? ¿En qué me tengo que preocupar? Y en eso nos vamos a dedicar en esta horita que vamos a estar conversando, quizás un poquito más, y voy a estar presentándoles también algunas piezas de cristalería que tengo, por un lado que son mías, otras que son de mi gran amigo Juanito Gómez, que también es un coleccionista cervecero y que siempre está apoyando acá. Ahora, esto es súper nuevo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el tema de la cristalería es algo bastante actual. Y eso tiene relación con que el vidrio aparece como un ítem de consumo a granel cuando se abaratan las técnicas para poder producir vidrio, por ahí por el 1800. Entonces, antes de esto, lo que había era algo muy parecido a lo que vemos acá al lado. Jarras de madera, algunas jarras de latón, greda, por ejemplo, acá tenemos una linda jarra, esta obviamente bastante más bonita, pero era algo más o menos así, madera conectada con una abrazadera para mantener más o menos junto y que no filtrara. O el uso de greda, el uso de otros elementos que permitieran tener un recipiente para poder beber. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cristalería de la cerveza, de la sidra, del hidromiel, todo era común, porque no habían muchos más envases, la verdad. Entonces, donde empieza a segmentarse y empiezan a aparecer estos distintos tipos de cristalería, es por ahí, por el 1800, como les comento. ¿Ya? Ahora, el vidrio se elaboraba mucho tiempo antes, pero se utilizaba con fines, por ejemplo, más, entre comillas, para hacer experimentos, o como era muy caro de hacer, que el primer vidrio natural que se encontró era el vidrio obsidiana, eh, para los que usaban estos vidrios eran principalmente la nobleza. Y normalmente eran unas copas muy pequeñas para los cordiales, para los bajativos, ese tipo de cosas, y muy puntual el uso. Ahora, en general, actualmente la cristalería se clasifica un poco entre el tamaño, ya la forma y algunas marcas que han desarrollado cristalerías específicas y que se han popularizado bastante en el mercado. Vamos a ir hablando cada una de estas por separado. Ya en el caso del tamaño, normalmente a mayor volumen, cervezas más ligeras, a menor volumen, cervezas más alcohólicas, ¿ya? Y siempre que permitan el proporcionar un espacio adecuado un espacio adecuado para que la espuma se forme de manera correcta. ¿Ya? También tenemos el tema de las tradiciones históricas. Ahora, esto es importante mencionarlo porque no siempre la tradición histórica va de la mano con un mejor disfrute de la cerveza. El tema del desarrollo de cristalerías técnicas diseñadas para la evaluación sensorial de una cerveza es muy actual. Estamos hablando de los últimos 20 años. Entonces, no siempre vamos a tener que un vaso de ciertas características específicas vaya a brindarnos una mejor experiencia sensorial. Igual, siempre es rico tomarse la cerveza en la cristalería de la marca, para la foto de Instagram es genial, funciona muy bien, pero muchas veces si yo quiero hacer una evaluación técnica, voy a buscar una cristalería más adecuada para ese fin. Y como les decía, hay marcas que han diseñado cristalerías específicas y que se han potenciado muchísimo, vamos a hablar de un par por ahí. Hasta aquí, dudas, consultas, ¿vamos bien? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Hay cualquier duda que vayan teniendo, la pueden, si es que no la alcanzan a verbalizar, la pueden dejar plasmada en el chat y las vamos respondiendo. Ahora, vamos a ir haciendo un repaso de las distintas cristalerías por escuela cervecera. Entonces vamos a partir por Alemania, ya hablando de algunos vasos característicos. Y uno muy clásico, en especial acá en Chile, era el vaso de Weizen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una colonia muy potente alemana, ¿ya? Y
la importación de cerveza alemana empezó bastante temprano, por lo cual la llegada de las cervezas de trigo, por ejemplo, a esta zona fue bastante clásica y llegaba con sus vasos muy parecidos a esto, como lo pueden ver también en pantalla, que es un vaso alargado con una superficie más abierta, una apertura más abierta en la parte superior, en la mitad superior, ya, y con un volumen alto, ya de normalmente cerca de 560, 590 cc, para permitir la formación clásica de esta espuma muy algodonosa o rocosa, como dicen los gringos, de estas cervezas de trigo, porque el trigo, como entrega mucha proteína, también entrega una espuma abundante y de muy buena persistencia. Es muy probable que cuando nos tomemos una Weizen, la espuma nos acompañe hasta que terminemos de tomarla, a pesar de ser medio litro. Ya estas paredes largas y angostas presumen esta coloración muy clásica de estas cervezas de trigo y nos permiten tener este espacio de cabeza. De hecho, la mayoría de estas jarras, o sea, estos vasos, tiene la línea de los 500 cc muy cercana al borde superior del logo, que la mayoría tienen el logo en la misma posición. Entonces, normalmente ahí está la línea de los 500 cc, lo cual habla de que el resto del espacio netamente está para el desarrollo de espuma. Tenemos por el otro lado el vaso Pilsner, que es una evolución de la copa Pilsner checa. Ya es un vaso como este. También, o sea, ahí lo tienen en versión vaso y esta es la versión copa. Con un pie corto, paredes delgadas, finas. Ya es un vaso bastante delgado y con una apertura no tan grande para que la espuma, que no es tan abundante en estos estilos lager, se desarrolle de buena forma. Ya, ahora, actualmente se usa muchísimo en todo tipo de cervezas lager. Los volúmenes tienden a ser pequeños, ya entre 350 y 414, precisamente porque la idea es servirla rápido y beberla fresca y fría, ya, porque son cervezas que se consumen en general mejor a temperaturas bajas. También podemos encontrar distintas formas y, por ejemplo, este vaso Pilsner, después lo vamos a ver también, se ha adaptado un poco de la copa flauta del mundo de los espumantes o el vaso de Pilsner para algunas cervezas belgas, por ejemplo, las Lambic frutales, que tienen, si se dan cuenta, una forma muy parecida. Ahí las vamos a ver un poquito más adelante. El vaso Stange, que es un vaso, de hecho hay mucha gente que lo confunde o se ríe de él porque lo llama como el vaso piscolero acá en Chile, porque el vaso clásico, un vaso, si se dan cuenta, no es muy distinto de esto. Pero en el caso del Stange es un poco más cerrado, de menor volumen, 180 cc, estos vasos usualmente son de 250, ya, y con paredes muy finas, tal como dicen por ahí. Pero la diferencia es esa, porque penosamente en este momento no tengo ningún vaso estanque disponible porque son difíciles de conseguir, ya, pero es un vaso muy finito y este volumen bajo tiene relación con el tipo de servicio que se hace, que es un garzón que está pasando con una bandeja que soporta 12 unidades, donde se van sirviendo y se van repartiendo por las mesas. Entonces, si tú tienes tu vaso vacío encima de la mesa, te van a sacar el vaso, van a colocar un vaso fresco y van a marcar tu posavasos. Y así hasta que tú digas, ya no quiero ver más cerveza, coloco el posavasos arriba de mi vaso y el garzón va a tomar el posavasos y de acuerdo al número de marcas va a ir a cobrar. ¿Ya? Entonces es una forma de servicio que es bien interesante, es muy característica de la ciudad de Colonia, Köln. Pero si se dan cuenta, el vaso no va a otorgar mayores cualidades al disfrute de esta cerveza. Entonces aquí es donde uno dice, la tradición es un tema práctico, ¿ya? Pero no siempre tiene relación eh, con la utilidad como sensorial, que es algo bastante actual. El Bierstein, que también, de hecho son jarras carísimas, tenemos una versión un poco más nueva, ya con su tapita de peltre. Y la característica que tiene es que se desarrolló muy tempranamente y el tema de la edición de la tapa fue alrededor del siglo XIV,
por el tema de que de las continuas, ay, se me olvidó la palabra, en este caso eran epidemias de peste bubónica, ¿ya? Y con esto se recomendó agregar esta tapa a este tipo de jarros para evitar la caída de elementos extraños a la cerveza que pudieran ser eventualmente contaminantes, ¿ya? Y después esto se mantuvo en el tiempo y estos vasos históricamente se mantienen con este tipo de sistema de cierre, ¿ya? En general se usan para cervezas ligeras porque se usaban mucho en el tema de el consumo de cervezas lager de fiesta, y eventualmente esto evolucionó. Ahora, este vaso tiene un potencial coleccionista tremendo porque uno puede encontrar distintos en el mercado, ¿ya? Y la característica es, dependiendo del tipo de diseño que tenga el vaso, el tipo de tapa y el material de la tapa, un experto puede evaluar qué tan antiguo es y le puede asignar un valor. Hay vasos de estos que son carísimos, pueden costar fácilmente más de $3.000. ¿Ya? Ahora, actualmente uno de los mayores productores de estos Bierstein es Brasil, ¿ya? Que, por lo cual es posible conseguirlo a un precio no tan alto. En general, por ejemplo, acá en Chile podemos encontrarlos acerca de los más baratos, acerca de 50.000 pesos. Y como les decía, como son distintos grabados, distintas formas, el potencial coleccionista que tiene es altísimo. El Maskra, que fue una evolución de este Bierstein, el nombre va porque Krag es taza o tazón o jarra, ¿ya? Y más es una unidad de medida, que es de 1.067 litros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos? Que fueron diseñados precisamente con un grosor, si se dan cuenta, súper alto, un fondo grueso, para soportar los continuos brindes sistemáticos, ya con un espacio también adecuado para el soporte de espuma, y se popularizaron en los Oktoberfest. Esto hay que pensar que el Oktoberfest nace en 1810. Entonces, al poco tiempo ya se empiezan a popularizar, recuerden que el vidrio se populariza más o menos en esa época, se empiezan a popularizar este tipo de jarras porque también tienen este diseño como lunares, si se dan cuenta, donde la densidad del vidrio es un poco menor, eso hace que el reflejo de la cerveza sea más intenso y sea mucho más atractivo. Entonces podemos encontrar versiones de 500 cc, muy sencillas, y, y versiones como esta de 500 cc. De hecho, esta yo la conseguí en el aniversario Múnich, y tú la comprabas en la plaza, en Marienplatz, y después simplemente pagabas los rellenos. Esta jarra, que es relativamente nueva, o sea, este vaso es el Willy Beja. Esta es la característica que tiene, que fue diseñado bastante actual, 1954, ya por Billy Stenheimer. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo él? Trató de diseñar un vaso que fuera genérico, por así decirlo, para distintos tipos de lager. Y lo que diseñó fue algo como pueden ver acá. ¿Ya? Algo que también van a notar mucho y que tiene que ver con la influencia belga en la cristalería, que después lo vamos a conversar, es este borde. Si se dan cuenta, tiene un borde metálico. Y este borde metálico era principalmente para hacer al vaso más resistente, ¿ya? Porque una de las zonas de quiebre más frecuentes es precisamente el borde. Entonces, con este borde metálico hacían que el vaso soportara mejor el daño y se quebrara con menos facilidad. Ya también tenemos algunas versiones, por ejemplo, de menor volumen, que es como un equivalente a una media pinta, por así decirlo, y también que ha sido utilizado por otro tipo de cerveza. Por ejemplo, Saison Dupont, que es una cervecería belga, usa este modelo Willy Becher para sus Saison. Y actualmente ha agarrado bastante fuerza y se producen más de 10 millones de unidades actualmente. Hasta aquí, dudas, consultas, ¿vamos bien? ¿Algún comentario?
maravilloso. De hecho, sí, el Willy Becher se puede parecer un poco al vaso Pilsner, pero es bastante más ancho, si se dan cuenta. El vaso Pilsner tiende a ser un poco más fino en términos de espacio, pero en la curvatura, si se dan cuenta, la curvatura superior se parecen bastante, pero el volumen y la altura son distintos. Eso es lo entretenido de tener las copas acá si podemos irlas comparando. No, no tiene un sistema de cierre, es solamente por gravedad. Tiene esta palanca lateral que me permite abrirlo y después por gravedad se cierra. No es que tenga un sello de seguridad o algo así, no me permite como conservar la cerveza como sellada, pero sí me permite evitar la entrada física de elementos, que eso es lo que se buscaba en esa época de la peste bubónica. Ahora, en Bélgica hay bastantes cosas que ocurren en Bélgica. Primero, la industria del desarrollo del vidrio en Bélgica fue muy potente de la mano de Sonat, nunca esa pronunciación me cuesta, y Charleroi, ¿ya? Y esto fue principalmente en el siglo XIX, por ahí por mediados de 1800, ¿ya? Pero la fuerza real, cuando ya se empezó a desarrollar los distintos tipos de cristalería que son muy típicos de Bélgica, vamos a hablar un poquito de eso, fue ya después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las productoras más importantes, que era Durobor, ya que se fue fundada en 1928 y penosamente por un tema económico tuvo que cerrar ahora el 2020. Era la última compañía que no pertenecía a ningún conglomerado, sino que era familiar. Fue llamada así por el dur o bo, que era el borde reforzado. Entonces, de hecho, esta empresa fue la que popularizó el uso de metal en los bordes y lo podemos encontrar esto en una de sus cristalerías clásicas que diseñaron para una abadía belga que fue Chimay. Como pueden ver, en este borde dorado. Ahora, lo otro que es súper importante es que los belgas, como la cristalería en Bélgica fue algo que se desarrolló de manera muy potente, los cerveceros tomaron mucho orgullo en desarrollar cristalerías propias para cada una de sus etiquetas o para cada una de las cervecerías. Por lo cual, a diferencia, por ejemplo, de los alemanes, que en general son cristalerías bastante genéricas para distintas marcas, acá cada una de las cervecerías lanza su producto en su cristalería propia. Nuevamente, el paraíso del coleccionista. ¿Ya? Porque ¿cuántas cervecerías tenemos? Tenemos por lo menos 3 a 4 copas diferentes por cervecería y muchas veces se hacen relanzamientos de cristalería con distintos diseños. Entonces eso hace que sea súper atractivo y para los belgas sea tan potente este tema. Ahora, dentro de las copas que tenemos las copas tulipa, ya como por ejemplo esta de Brasserie de Chouf. Si se dan cuenta, tiene esta curvatura muy marcada que lo que hace es imitar la forma de un tulipán. Por eso se llama tulipa. El vástago corto, cuando nos referimos al vástago, nos referimos principalmente al pie de la copa. Ya es corto precisamente para yo poder apoyarlo sobre la mesa y poder agitar la cerveza sin problemas para obtener más aroma. Muy versátil, pueden tener distintas formas de tulipa, por ejemplo, esta tulipa con un vástago un poco más alto y de volumen menor, de 150 cc, para cervezas más alcohólicas. También tenemos, por ejemplo, esta tulipa de Homer, que es un volumen bastante mayor, ¿ya? Y en general, las cervezas belgas vienen en un formato de 330, pero el volumen de las cristalerías es de cerca de 500 cc. ¿Por qué? Porque las cervezas belgas tienen una carbonatación muy alta y tienen una muy buena retención de espuma, por lo cual es usual tener un muy buen espacio para el desarrollo de la misma y en la mayoría de las cristalerías nos vamos a topar con que va a ser muy normal el encontrar ahí un pequeño grabado, está súper difícil de ver, ¿sí?
en un pequeño grabado con el símbolo de Homer, que lo que hace es generar un punto de nucleación. Les voy a explicar el punto de nucleación. Acá, bueno, está la flor de lis, a ver si es que se ve a ver, ahí sí. ¿Pueden ver en el fondo que hay un pequeño grabado? Ese grabado nos permite tener un punto de salida de CO2, con lo cual va a hacer que la espuma permanezca más tiempo. Ahora, Alexis, una pequeña corrección, porque he escuchado un par de influencers usar el término alvéolos, que está súper errado, por definición. Porque alvéolo es una cavidad, y las cavidades están en sólidos. La espuma no es un sólido, son burbujas. ¿Ya? Entonces, no, eso es lo que a mí me genera cosas de estos influencers que aparecen de repente en redes sociales usando términos que no corresponden a la cerveza en cerveza. Entonces, cuando nosotros hablamos de burbuja, hablamos de tamaño. En el pan se usa el alvéolo precisamente, como dice Rodrigo, porque el alvéolo, el pan es sólido, ¿ya? Pero en la cerveza tenemos burbujas, ¿ya? Porque es un líquido. Habiendo hecho este pequeño acápite, porque lo he escuchado este último tiempo y cada vez que lo escucho tengo un rash cutáneo, se me tapa la nariz, me baja todo. Ahora, los puntos de nucleación se pueden desgastar, no es muy factible porque grabados con láser. Igual en el tiempo van a bajar un poco, pero el CO2 es tan, digamos que es tan acusete, digámoslo así, es tan te apunta con el dedo, ¿ya? Que cada irregularidad que tenga la cristalería va a generar un punto de nucleación. Entonces se requiere una irregularidad muy baja para que se genere un punto de nucleación. ¿Ya? El grabado no es poroso en sí, porque es un grabado láser, entonces deja, o sea, sí es poroso, pero es casi imperceptible si uno lo pasa con el dedo, se siente una irregularidad muy suave, ¿ya? Porque eso ya es suficiente. Entonces, por eso que la recomendación siempre es lavar con un paño o con una escobilla, esto precisamente para no rasparlo, por ejemplo, con un cepillo más fuerte o con una escobilla más dura. Entonces, siempre un cepillo suave, el clásico, para, por ejemplo, limpiar mamadera, es muy, muy funcional. ¿En qué estilo es recomendable usar tulipas? Muy buena pregunta. Normalmente las tulipas se usan muchísimo en las Belgian Blonde, en la mayoría de las Belgian de intensidad no tan alta, pensando que las Belgian en general son bastante alcohólicas, las de abadía particularmente y las comerciales. Entonces la vamos a ocupar mucho en Belgian Blonde, en Belgian Golden Strong, ya en cervezas de esas características. Usualmente el goblet y el cáliz se usan en cervezas más oscuras, pero no es una regla, o sea, esta para mí puede funcionar con casi todas las belgas sin ningún problema, ¿ya? Pero nuevamente, aquí entra el tema de tradición. Entonces vamos a hablar ahora, por ejemplo, de el cáliz, ¿ya? Y el cáliz va a ser más abierto, si se dan cuenta. ¿La tulipa funciona para Stout? Sí, pero si nosotros hablamos del vaso específico Stout, vamos a hablar cuando lleguemos a escuela británica, ¿ya? Así que, ¿funciona? Sí, la tulipa a mí me gusta porque es muy versátil, pero normalmente se asocia más a escuela belga. ¿Puedes ocuparla? Claro que sí, eso no es tema. Tenemos en todo caso, por ejemplo, esta que es de Besmale, una de mis cervecerías favoritas, ya con un diseño también una suerte de desgaste entre la copa, muy bonito. Tenemos también el cáliz de Chimay, que lo habíamos conversado también. Y por el otro lado tenemos este que me encanta, que fue uno de mis primeros copones de cerámica, de Mariet Sus. Aquí, bueno, uno dice, no se aprecian los colores, no se aprecia la espuma, pero sigue siendo súper atractivo porque es bastante inusual. El cáliz es similar al snifter, la diferencia es que tiene las paredes más rectas o más abiertas, ¿ya? Por lo cual la concentración de aromas no es tan intensa como lo es una tulipa, ¿ya? En general los cáliz y los goblet se usan en algunas cervezas un poco más fuertes. Acá
es bastante intercambiable el tema del uso, no es como que uno diga, esta es solo para Belgian Blonde, esta es solo para Quadruple, esta es solo para Double, esta es solo para Queen, sino que en realidad el diseño depende mucho de la cervecería. Por ejemplo, este diseño que es muy interesante, ya que es como un tipo de goblet, si se dan cuenta, es más bajo y más curvo que el de Rochefort. Y también es muy, muy lindo. Y también tiene el grabado láser en el fondo. Y también nuevamente la protección del borde. Ya en general, como vimos, los volúmenes son bastante altos, excepto en las de estas, por ejemplo, esta es un taster que se usa en bares. Entonces, como son cervezas bien alcohólicas, se busca ofrecer un volumen menor. El metal que usan en el borde usualmente es oro o alguna aleación similar, que no sea, que no reaccione con el agua. Ya, pero en general se habla de un borde de oro o un borde metálico algo cromado. Ahora, por el otro lado tenemos un vaso que es súper común, pero que para nosotros no es tan conocido, que es el Stemper o el Gaetán, que también lo podemos asociar como casi que un vaso de refresco o de bebida, ya que este se usaba mucho para las cervezas de baja graduación alcohólica, tipo Pilsner o similares, o algunas Belgian Ales ligeras de consumo pasivo, ¿ya? Pero también se usaban bastante al principio con las Lambic y con las Fagot. Fagot es un tipo de Lambic que nació eh, después de la Segunda Guerra Mundial, porque uno de los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial, aparte de afectar la cervecería, de que se fundieron muchas cervecerías para poder tener metal para armas, ya fue que llegó la Coca-Cola a Europa. Y eso cambió los gustos de los belgas, que antes tomaban cervezas bastante ácidas. Entonces, ¿qué pasaba? Que los productores de Lambic les vendían, ahora para los que no saben, Lambic es un tipo de cerveza de fermentación abierta, por lo cual los microorganismos que están en el ambiente o los microorganismos que están en las barricas o los fudres, que son los fermentadores de madera gigantes, son los que van a inocular a esta cerveza. Por lo cual tenemos más de 100 microorganismos trabajando en conjunto y son fermentaciones que toman entre 1 y 3 años. Entonces son tremendamente complejas y bastante ácidas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que estos productores de Lambic lo que hacían era o vender las Lambic directamente, que se vendían en los bares, o lo que hacían algunos productores de otras cervezas de otro estilo era mezclar con un poco de Lambic su estilo para bajar el pH y hacerla más duradera, que soportara mejor el embate del tiempo. Entonces, con este cambio de paladar y también con la aparición de los equipos de acero inoxidable que hacía que rompieron un poco este esquema de trabajar solo con madera y que la cerveza se contaminara de manera natural, por así decirlo, empezaron a cambiar el gusto de los belgas hacia lo dulce. Entonces, lo que hacían era mezclar lambic con azúcar. Y eso es una faró o fagó. Y lo que se buscaba era un vaso de estas características también porque tiene un fondo, si se dan cuenta, bastante grueso. Eso permitía moler y machacar el azúcar para que quedara más fácil de disolver y mezclarlo con la cerveza. Y este borde estriado que pueden ver acá es principalmente para que mi mano no tenga contacto directo con el centro del vaso y no traspase tanto calor. Y este vaso, bueno, ahora llega también ocasionalmente, pero ahora como las Lambic se han convertido en algo bastante trendy, bastante de moda, muchos han modificado hacia el modo copa, que es tipo copa goblet o casi estas copas como de gin, tonic, de ese perfil de copa, copa globo o copa balón, como le llaman, que también se está usando bastante. ¿Incluye el grosor de cristal en las copas? No tanto, en el sentido de que, o sea, lo que va a ser el grosor, antes se hablaba de la calidad del vidrio en base al grosor, o la calidad del cristal, ¿ya? Porque al final vidrio y cristal son casi lo mismo, la diferencia es el grosor y que tiene ciertos tratamientos para que tenga un grosor más delgado y con una resistencia adecuada. En términos de el disfrute de la cerveza, no tiene ninguna influencia.
¿ya? Lo que nos importa principalmente, y esto lo vamos a ver al final, que el vaso esté limpio, y esté bien limpio. Eso es una de las cosas que más importan de nuestra cristalería para poder disfrutar la cerveza bien. Ahora, los distintos tipos de cristalería, está como dijimos, el tema histórico, hay distintas cosas, pero al final vamos a ver cuáles son las cristalerías más técnicas que se están usando actualmente y ahí aprovechamos de discutir eso. Tenemos la copa flauta, que también, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato atrás, que es esta adaptación que se hizo de la copita Pilsner, ya que se parece muchísimo, para lucir mejor estas cervezas lambic de fruta. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, esa Bellevue, que es una lambic, una crick, ya que son cervezas, las lambic frutales hechas con una guinda que crece en la misma zona donde se hacen las lambic en Payoteland, que se llama Sherbet. Y después, con el tiempo, se empezaron a hacer lambics con otras frutas. Por eso ahora habla uno de fruit lambics. Por eso tenemos lambic con frambuesa, tenemos lambic con uva, con ciruela, ¿ya? Con durazno o nectarín. Hace que la presentación sea muy atractiva. Como es más fina, retiene mejor la espuma, ¿ya? Y hace que sea un formato bien, bien agradable. Y como la mayoría de las fruit lambics vienen en formato de 250 cc, con estas copas de 350 cc hay espacio también para el desarrollo de espuma sin ningún problema. Y esto es para darle un pequeño ejemplo en una feria en Bélgica de las distintas cristalerías que uno puede encontrar. Si se dan cuenta, no hay ninguna jarra que sea exactamente igual a la otra, ninguna copa que sea exactamente igual a la otra. Y eso tiene relación con este orgullo de los belgas, de los cerveceros belgas, de que cada copa representa el producto que está dentro de ella. Y por eso debe ser una copa única y especial. Hasta acá, ¿dudas? Ya, silencio otorga, vamos como avión. Gracias, Andrea. Ahora hablemos un poquito de cristalería británica. Los británicos al principio usaban cualquier jarra. De hecho, durante mucho tiempo lo que se usaban como jarras eran unas jarras de piel con alquitrán. Imagínense lo sano de eso. ¿Y era por qué? Porque al ser de piel y alquitrán no se rompían, simplemente rebotaban. Y en los bares no eran atractivas para robárselas. Si los clientes se daban de madre y se agarraban a combo, no iba a pasar nada con las jarras. Así que se ocuparon durante mucho tiempo. Pero en realidad eran súper tóxicas. De hecho, las jarras de latón también se dejaron de ocupar porque mucha gente moría por intoxicación. Y la que se hizo muy popular a fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue el Lantern Mug, ¿ya? Que era esta jarra, si se dan cuenta, con paredes rectas, ¿ya? Al ser el primer cambio desde el mundo de estas jarras de madera o estas jarras de piel hacia el vidrio fue tremendamente atractiva, ¿ya? Eran clásicamente de un volumen de la pinta inglesa, de la pinta imperial inglesa, que es 591 ml. Luego aparece un diseño distinto que, si se dan cuenta, se parece un poco al diseño bien parecido, Mike, pero viene una evolución que es el Dimple Mike, que de hecho hay, por ejemplo, cristalería que es de República Checa, que si se dan cuenta es bastante parecida, ¿ya? Pero acá la diferencia es que no usan los lunares, sino que simplemente un patrón inferior, ¿ya? Ahora, si nosotros lo llevamos a este patrón, pero con una jarra un poco más redonda. Yo creo que se parece un poco más al chopero más clásico, ya, porque es como una versión pequeña del más crack que les mostré. Y eso habla también de la influencia alemana. Ya, pero aquí, si se dan cuenta, empiezan a cruzarse las influencias, porque tenemos la jarra con un patrón que se usa mucho en Alemania, pero en versión redonda, haciendo las comparaciones, aprovechando el impulso, pero con una forma mucho más redonda, como este, que es de Pilsen Urquell, de República Checa. Se dan cuenta cómo empiezan a cruzarse las influencias en Europa, y eso es debido a que empezó a haber mucha más comunicación entre los países.
Ya esta versión es más ancha y más corta que el vaso pilar, que era el lantern, que les mostraba acá. ¿Ya? Y clásicamente el volumen sigue siendo la pinta imperial inglesa. Ahora, por otro lado tenemos la English Tulip, y aquí tenemos un vaso promocionado por una marca. El desarrollo de esta cristalería, que es la de Guinness, como pueden ver, este vaso fue diseñado para las Irish Stout, con una parte inferior un poco más estrecha, una parte superior un poco más ancha, una pequeña curva de cierre para retener mejor el aroma y generar una mejor formación de espuma. ¿Ya? Entonces, este vaso fue diseñado por Guinness, pero ahora se ha popularizado muchísimo. También tenemos otras cristalerías que ellos mismos han desarrollado para sus locales, ¿ya? Y es un vaso que a mí me gusta mucho particularmente. Encuentro que es muy elegante, es muy bonito. La Nonic. La Nonic tiene una característica bien particular, que es esta curvatura. Ahora, la Nonic es una copa genérica. Ya aquí pensemos que esta es una copa, como dijimos, un vaso británico, y esta es de una cervecería de mis tierras actuales, de Curarrehue, cercano a Pucón, ya cervecería Lace, y la característica que tiene esta es esta engrosadura. Ahora, ¿cuál es la gracia de la engrosadura? Es que yo puedo tomar dos Nonic y en vez de pegarse el vaso, y normalmente cuando el vaso yo lo almaceno está tibio, ya que va a pasar o caliente, va a enfriarse, al enfriarse se va a apretar y va a pegarse un vaso con otro y al tratar de separarlos se rompe. Entonces, esto se llama Nonic, ¿por qué? Porque al tener esto, al posarlo uno sobre otro, no queda pegado la superficie del vaso al otro, por lo cual se pueden apilar sin problemas y no forman escotaduras o rupturas, que en inglés es nick. No nick, sin mediadura, sin ruptura. Bastante poco romántica la historia, pero es cierta. A mí me mató porque yo pensaba que esto era para hacer una turbulencia y generar más aromas en la cerveza, y no era nada así, era simplemente para que poder apilarlos tranquilos. ¿Ya? Así que este vendría a ser como el equivalente británico del shaker glass americano, y normalmente por un tema de volumen y de consumo se usa principalmente en cervezas de baja graduación alcohólica británicas, por ejemplo, Dark Miles, Bitters y similares. Me mataste, Carol. Pinta Nonic inversa. Vamos a tener que revisarlo, no está en mi registro. Y no le encuentro ningún sentido a priori. Así que vamos a revisarlo porque me dejaste, o alguien se puso muy creativo, pero creativo sin mucho fundamento técnico. La venden en IMAE. Pucha, lo odio, cabrón, me dejaron. Tengo esa, Víctor, pero más chica. Sí, pero más ancha, claro, es nuevamente, esto es para que vean el tema de que puedo tener medidas menores, porque muchos dicen esta es la pinta inglesa. La pinta inglesa es una unidad de medida, que son 591 cc. Entonces, claro. Y miren, esta es la gracia del Nonic. No tiene contacto, por lo cual yo puedo apilar 4 o 5 sin ningún problema. Y tal como dice Juan Pablo, si se pega ya no es Nonic, tiene todo el sentido del mundo, perdió el nombre. Rodrigo, en general sí, porque la idea es... Acá estoy buscando Nonic inverso porque me dejaron mal. Y lo único que veo es una Nonic normal. No la veo con curvatura interior. Yo creo que fue un invento IMAE o hicieron algo mal ahí. Ya, ahora esto,
aunque ustedes no lo crean, es más frecuente de lo que uno piensa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que de hecho no lo mencioné aquí porque es un error técnico. Y en Estados Unidos se habla mucho de la copa Pocal, ya que la copa Pocal, esta aquí es como con la curvita, como la Pilsen, pero con más curva. Como la copa Pilsen, pero más curva. Creo que hay una por acá. No, copa Pilsen, no era la copa. Imagínense esto, pero más como una tulipa, más redonda y un poco más cerrada arriba. ¿Ya? Y en muchos libros gringos aparece como la copa Pocal. Voy y hablo con un sommelier más o menos parecido a esto. Hablo con un sommelier, es un poco más ancha, sí. Hablo con un sommelier alemán y le pregunto, ¿sabes qué? Estoy buscando información de esta copa Pocal y no la encuentro en ninguna parte. Obviamente le estoy preguntando en inglés, que el tipo no habla español. Y me dice, ¿quieres que te hable de tazas? Y yo así como, no, quiero que me hables de la copa Pocal. No te entiendo, yo tampoco. Y de repente busco y dije, ya, tengo que... Traducción, Pocal en alemán, taza. Entonces debe haber llegado a esta copa con esta forma, que era muy parecida a la copa Pilsner, un poco más redondita, y llegó a Estados Unidos y dijeron, oh, esta es Pocal. Y ya, eso no es Nonic, no es nada muy conocido, fue una creación. No está como bien definida ni popularizada. Acabo de ver el vaso que acaban de subir, gracias Alexis, pero técnicamente no es una Nonic inversa, no tiene una entrada, pero aparte de eso, o sea, ¿qué va a generar esa entrada? Va a generar un flujo turbulento. Ahí la ventaja práctica de esto no la podría decir, porque no se me ocurre a priori. Pero me dejan un tema de investigación, así que le vamos a echar una segunda mirada a ver si existe algo más de esa copa, de ese vaso. Ya no me hablen más de los alvéolos porque si no me voy a enojar. No sean así. Eh, ya, volviendo al tema, porque tuvo buena esta salida lateral. Como les decía, y pudieron ver, la Copa Nordic se monta y tiene esa ventaja comparativa. Se usa muchísimo, muchísimo en los bares porque es práctica. Ahora, si la aporta o le quita la cerveza, como dijimos, no aporta ni quita. Para mí sigue siendo una copa bastante bonita. O sea, un vaso bastante bonito. El snifter, ahora tomando la pregunta que hacían con respecto a las stout. Ahora, no todas las stout son fuertes. Ya, este tema yo creo que eventualmente la vamos a hablar cuando hablemos de estilo, en alguna de las charlas. Ya, hay mucha gente que, como las stout que llegaron a América en un principio eran stout más alcohólicas para soportar los viajes, que en este momento el estilo se conoce como foreign stout o tropical stout, que eran las que iban a mercados tropicales o las que iban a mercados extranjeros, eran cervezas que normalmente bordeaban los 8 grados. Por lo cual nuestra noción inicial de una stout es esa cerveza de 8 grados, por lo cual uno tiene la mala costumbre de asumir que stout es sinónimo de oscuro y fuerte. Ahora, nosotros mencionamos que teníamos Guinness, ¿ya? Y la Irish Stout de Guinness tiene 4 grados. Tiene un tostado suave. Tiene nota a café, pero sin un torrado intenso, sin esa nota amarga característica del grano tostado o grano quemado. ¿Ya? Ya, dejemos los alvéolos en paz, por favor. Y 4-1 creo que va a depender de la etiqueta. Porque yo la última vez que agarré una, creo que tenía 4-0 y ahora tenía 4-2. Así que siempre va a depender de los batches. Y va a depender de la Stout, porque tenemos la Guinness Draw, la Guinness Extra, ahí vamos a tener algunas otras en subestilos dentro de. ¿Ya? Entonces esa Stout ligera la voy a tomar en una pinta, no en una copa. Pero si yo estoy hablando de una Imperial Stout, una Foreign Stout, una American Stout de nivel alcohólico alto, voy a optar por un snifter. Que si se dan cuenta, igual tiene un cierto parecido con la tulipa, pero sin una curva pronunciada, es más cerrada. ¿Ya?
Y la idea también es no servirla llena para dar un espacio para el desarrollo de espuma y también para la concentración de aroma. Por eso también el vástago corto, porque me permite hacer lo mismo que en la tulipa de agitar. ¿Ya? Y eso fue aprendido de los franceses, el de las copas de coñac francesas. Entonces lo que empezaron a hacer es reconvertir esta copa de coñac en esta snifter utilizada principalmente para cervezas fuertes. ¿A qué me refiero con eso? Wee Heavy, que vendría a ser la Strong Scotch Ale, Imperial Stout, Barley Wines. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la curvatura? Claro que sí, porque se genera desbalance, pues tu punto de equilibrio, exactamente, Dani. Tu punto de equilibrio está acá arriba. Entonces, si yo agito desde abajo, claro, si agito en el aire puedo hacerlo, pero va a tender a girar. En cambio, en una más corta, con un vástago más corto, yo pongo la mano y agito. Y la posibilidad, como el centro de gravedad es más bajo, la posibilidad de que se caiga o se la dé es mucho menor. Entonces es más fácil. Esa es un poco la idea. No es que no se pueda, sino que simplemente simplifica esa labor. Ahora, esta copa tiene una historia muy particular, que es la copa Chisel, que a mí me gusta muchísimo. Tiene forma de flor de cardo, que es la flor nacional de Holanda. O sea, de Holanda, me fui para el otro lado, de Escocia. ¿Y qué característica tiene? Que fue diseñada en Bélgica. Los escoceses, como ustedes pudieron ver, los británicos no eran muy buenos, excepto Guinness, que es su trabajo personal, ¿ya? No le preocupaba mayormente al británico tener una copa más florida o menos florida, que fuera práctico solamente. Ahora, el desarrollo cervecero belga está muy ligado a la cervecería británica, porque Flandes, que es la región norte de Bélgica, colinda con el Canal de la Mancha, no, está un poquito más al norte, pero estamos al frente de Inglaterra. Entonces el traspaso técnico de Inglaterra hacia Bélgica fue súper potente. Por ejemplo, Rodenbach, que es una cervecería emblemática belga, tuvo maestro cervecero británico y con los desarrollos técnicos británicos. Entonces hay una vinculación bastante fuerte. Y los belgas, cuando tuvieron que empezar a hacer cervezas fuertes, tuvieron que empezar a aprender de otros lados. Y los británicos ya hacían cervezas un poco más fuertes. Entonces aprendieron un poco de esto. Y de hecho una de las mejores catalogadas Scotch Ales del mundo, que es Gordon, es belga, aunque ustedes no lo crean. Entonces, como los belgas ustedes ya saben que tienen este tema de las copas, entonces dijeron, oye, si estamos haciendo esta cerveza escocesa, tenemos que hacer una cristalería basada en Escocia. Y nace esta copa ya que emula la flor del cardo. Entonces es divertido porque si este estilo se hubiera fundamentado solamente en Escocia, probablemente no tendríamos esta copa disponible, que es una copa no muy fácil de conseguir. Esa es de medio. Esta es de medio, no es lo usual, ya la de 390 tiende a ser bastante más frecuente, pero es bellísima. No, la copa de Quack, esa es, nuevamente son copas total y absolutamente distintas, porque la copa de Quack es mucho más larga, ¿ya? Tiene una forma parecida, pero muy, muy estirada, no tiene pie ni vástago, porque se coloca directamente en el armazón de madera. Ahora, la historia de la copa Quack ya tiene que ver con los cocheros, que no tenían dónde apoyar el vaso de cerveza, entonces lo que hicieron fue tener este pedestal para poder colocar el vaso, y por eso que el vaso fue diseñado para poder colocarlo en el coche y después seguir trabajando y después poder tomar. Es una historia bastante alcohólica, muy linda, ¿ya? Pero viene de por ahí. Y por eso que, de hecho, si ustedes ven la copa Quack por abajo, si tienen la oportunidad de verla, la copa no es lisa, tiene un pequeño relieve que impide colocarla directamente encima de una mesa. Tiene que ir en su pedestal. Ahora nos vamos a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a lo belga? Aparte, ahí no sé si Andrea quedado bien la pregunta. Perfecto.
Entonces, nos vamos a ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Tenemos la más clásica, que es el shaker glass, que vendría a ser lo que casi todos le denominamos pinta americana. Está mal utilizado porque la pinta americana es una medida, como lo mismo que hablábamos de la pinta imperial inglesa, que corresponde a 473 cc, que es el equivalente a 16 onzas. ¿Ya? ¿Por qué se hizo tan popular? Un poco lo mismo del tema del Nonic, porque era un vaso que se encontraba usualmente porque es el complemento de la Boston Tin o la coctelera de 2 tiempos. Entonces era mi coctelera metálica, este vaso, que se conectaban y se usaban. Entonces era un vaso que estaba siempre en los bares. Ahora, se popularizó muchísimo, este no suma ni resta. Lo mismo que pasa con la Noni, porque en realidad es un vaso súper lineal, ¿ya? Pero es muy brandeable, fácil de encontrar, ¿ya? Lo cual es fácil de producir, por lo cual se usó muchísimo. Ahora este vaso ha ido perdiendo popularidad porque los mismos gringos se han dado cuenta que es necesario tener cristalería de especialidad. Ahora, con el tiempo se empezaron a desarrollar cristalerías técnicas, ¿ya? Y una de ellas, que es bastante conocida hasta el momento, y por si no la conocían se las presento, que es la Copa Tecu. ¿Ya? Esta Copa Tecu tiene un diseño que fue desarrollado por analistas sensoriales y por cerveceros, en este caso Teo Muso y de Cervecería Baladín y Lorenzo Cuascadabove, ya que es analista sensorial. Y esta copa fue diseñada para el análisis sensorial de cerveza. Entonces toma ciertas características, como pueden ver, la tulipa, la chimenea que es más amplia, el pie un poco más alargado principalmente para no traspasar temperatura, ya, pero con un muy buen balance, por lo cual puedo hacer la posición en bajo y anda bastante bien. ¿Ya? Esta copa se está usando mucho en competencia ahora. Y es bastante práctica, ya va en la tercera versión. La versión anterior era un poco más redondeada. Esta es la 3, pero la cuarta todavía no se libera. Yo la estaba buscando y no la he encontrado. Pero claro, estas son copas, estas son como las copas ISO, que son copas para evaluación de distintos fermentados y destilados. Ya que si se dan cuenta se parece mucho a una copa de vino pequeña, una copa como de blanco, ya que se usa para como un genérico de, mm, del análisis sensorial, ya y es copa ISO o copa, tiene otro nombre, voy a acordarme en un rato. Se llama Copa Tester. Pero Tester, pero igual tiene otro nombre que es más técnico. La de Spiegelau. La copa, ya, esta es la copa Tester de Spiegelau. Ahora, perdón, es que Juan me había pensado esta copa y esta es una copa que en realidad no se ve mucho, es una copa técnica que muchas veces se entrega por cortesía a algunos cerveceros, que es como para catar desde directamente el fermentador, que sirve por una cata rápida, ¿ya? Pero se encuentra bastante poco. Y está la copa ISO, que es un poco más fina que esta. ¿Qué pasa ahí la de acá? No, está aquí, la tengo. ¿Hasta dónde mi papá? ¿Nos queda una por ahí? Ya, les debo las fotos, se las voy a mandar. Sí, es como esa onda. Que es una copa un poquito más fina en volumen, 180 cc, y se usa también para análisis sensorial. Ya, pero esta se ha puesto muy, muy, muy en boga. Ahora, respondiendo a la pregunta de la Cami, en general no dan ninguna ventaja. Ya, o sea, yo lo encuentro bonito, pero no le va a aportar nada a la cerveza y si no están bien sellados, pueden y no están bien lisos, van a generar puntos de nucleación y va a hacer que la cerveza se descarbonate más rápido. Entonces, si me pregunta a mí, el vaso de madera es mucho mejor para un hidromiel, es mucho mejor para otro tipo de fermentados, no tanto para la cerveza. Ahora, la Craft Master One si se dan cuenta, comparte ciertas características similares con la Copa Tecu, ¿ya? Pero la idea era hacerla más robusta para poder usarla en las cervecerías y poder evaluar cualquier tipo de estilo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la parte superior es muy parecida a la TQ, pero tengo una zona inferior que puedo usarla para traspasar temperatura, ya sin ningún problema, y es bastante más resistente, lo cual me permite usarla de manera diaria en la cervecería para evaluar. En general, la zona llenada son estos 150 cc, donde yo uso el resto de la chimenea para poder concentrar aromas
y poder evaluar de una manera más sencilla. Vamos a llegar ahí, Dani. Danos 2 diapos. De hecho, creo que una diapo, que es el vaso IPA. El vaso IPA se diseñó de la mano de Dogfish Head y Sierra Nevada, 2 cervecerías muy conocidas en Estados Unidos, ¿ya? Y esta tiene la característica de cónico para concentrar aromas y si se dan cuenta tiene una serie de ensanchaduras, lo cual hace que cuando la cerveza va bajando se genere un flujo turbulento que libera más aromas, que es una de las partes importantes de la IPA, todos los aromáticos que vienen del lúpulo. Y además viene usualmente también un grabado en el fondo, ya para tener estos puntos de nucleación que van a generar y mantener la espuma que va a proteger de la oxidación a la cerveza y va a permitir conservar mejor el aroma. Entonces, este fue un vaso diseñado específicamente para IPAs. Y tenemos también el vaso Stout, ya que es que está acá, que si se dan cuenta tiene algunas características comunes, también tienen esta zona de ensanchamiento un poco más agresiva, ya para concentrar aromas, que siempre la chimenea va a ser más o menos potente, el cierre bastante marcado, ya por lo mismo para concentrar los aromas de la malta, y la parte inferior recta también que nos permite traspasar temperatura. ¿Ya? Y esta caída es más agresiva para generar un flujo turbulento final para mejorar la percepción de aroma. Y esta fue hecha en conjunto de la mano de Left Hand, Rogue y Spiegelau. Ahora, este vaso me lo topé ahora poco, que fue desarrollado con Bells y Spiegelau para el disfrute de cervezas de trigo. Si se dan cuenta, tiene un pie muchísimo más corto, ¿ya? Y es principalmente para retener el resto de sedimento que puede quedar, ¿ya? Y un muy buen espacio para el desarrollo de la espuma, que es clásico de las cervezas de trigo, tanto americanas como belgian, que ahora se hacen muchísimo en Estados Unidos. Entonces, Spiegelau dijo ya, esto hay que aprovecharlo, entonces desarrolló una copa específica, esto fue la Copa IPA es del 2003, la Craft Master, si mal no recuerdo, es del 2012, la Copa IPA del 2013, la Copa Stout del 2014 y el vaso de American Wheat del 2015. Entonces fueron desarrollos año por año para ir teniendo cristalerías específicas para distintos estilos. Y de hecho, Gabriel, no estás muy errado. Tiene esa característica que tiene esa parte ancha que en algún momento se ocupó bastante. Buen punto ese, se me había olvidado. A ver si alguien tiene alguna como para sacarle una foto. Estaría súper buena. La copa de cristal de los 90. Al copón. Sí, ¿te acordás que tiene ciertas características? La cerveza de trigo alemana también, sí, porque buscan más o menos lo mismo, pero yo siempre voy a recomendarla. Es hermosa, pero también puede servir porque sirve para cualquiera de las cervezas de trigo. Así que también es útil para la cerveza de trigo alemana. Ahora, por eso, recuerden que uno es tradición y lo otro es desarrollo técnico. Por eso que muchas veces chocan un poquito. Porque una cosa es que tradicionalmente se ha ocupado este vaso, pero nunca se hizo con la lógica de que la persona perciba mejor los aromas o evalúe en un panel sensorial cuántas personas sentían esto en esta cristalería, en esta, o con esta curvatura o con este detalle. Entonces eso es algo bastante actual y por eso que es interesante el seguir un poco el desarrollo de estas cristalerías nuevas para tener también un alimento mejor para poder evaluar la cerveza. ¿Ya? Ahora, antes de cuidar la cristalería, voy a aprovechar de hablarles de 2 cristalerías que no mencioné, que no son tan usuales. Una que es también un vaso de marca, que es el de Hoegaarden. En Chile, esto es conocido como el vaso motero. Es un vaso súper grueso, esta es la versión de medio litro, no es tan usual, es de coleccionista. Normalmente la versión más pequeña de 350 es la que se usa. Lo desarrolló la cervecería Hoegaarden para sus Bitbier o cervezas de trigo belga, ¿ya? Y en realidad es más que nada, es grueso para no traspasar mucha temperatura, ya tiene una boca ancha que permite retener que permite desarrollar una muy buena espuma, que es clásico de las cervezas de trigo, ya, pero no es tan reconocible. Y por el otro lado, que es también una derivación de el Maskrag, que es un vaso de celebración, que es la bota cervecera. Ya, y esta nace históricamente por en una de las tantas escaramuzas que hubo entre Austria y Alemania,
uno de los generales dijo, si vencemos voy a beber cerveza de mi bota. Y en realidad era muy mala idea que un soldado que llevaba 3, 4, 5 meses en campaña tomara la cerveza de su bota. Mandó a hacer a un artesano local una bota de vidrio para beber de ella. Entonces, esta se usa mucho y se asocia mucho a celebraciones, a victorias, a campeonatos, ese tipo de cosas. ¿Ya? Por si la han visto por ahí. Ahora, Mike, tu pregunta, en términos sensoriales, sí. Tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero como coleccionista, como decía antes, siempre es rico poder de repente beber o sacar una foto de la cerveza con su cristalería, que está súper bien. Pero si yo quiero evaluar, es mucho mejor tener una cristalería técnica o, por ejemplo, tener la Craft Master One o la TQ, que son específicas y nos sirven para cualquier tipo de cerveza, y tener esa para hacer mis evaluaciones sensoriales. ¿Alguna otra duda antes de pasar a el tema de cuidado y lavado de cristalería? Sí, de hecho la casa de la cerveza tiene la bota, tal cual. La he visto ahí. Ya. Sí. Ya, Jorge, voy a decir la pregunta de Jorge y después María Jesús, como vamos a después bajar, voy a aprovechar a contestar ahí cuando hablemos de lavado. Si pudiera elegir 4 vasos o copas, para mí sería Tecu, fijo, sería English Tulip, me gusta mucho, sería una buena tulipa y un Willy Becher. Esos serían mis 4. Claro, un poco lo que dice Alan de que te sirve la cerveza en la bota porque es de celebración, entonces como que tiene todo el sentido del mundo. Ya, el tema es que siempre es como que novatada, porque si tú la tomas con el pie hacia arriba, cuando cae la burbuja, cae la cerveza de golpe y que hay mojado completo. Entonces siempre hay que tomarla con el pie para el lado. Oh, ya, pásame el porrón. De hecho, sí, o sea, es cansador bastante. Yo les voy a presentar una cristalería que esta sí que es poco usual en cerveza, ya, que es el porrón. Esto se usa mucho en España, ya. Y la gracia que tiene es que el porrón, como es tapado, yo puedo ir abriendo acá y voy generando un flujo de oxígeno y voy sirviendo a distancia. Y puedo abrir o puedo hacerlo de la boca. Es como, ustedes han visto esos videos donde los españoles están con la bota y siguen tomando y cantando. Con el porrón hay competencias de como distancia de porrón o distancia de servicio de porrón. Hay competencias también con sidras de eso. Y se usa mucho en cervezas ácidas. Se puede servir cualquier tipo, pero se va a descarbonatar mucho. Por eso que las ácidas, que tienen poca carbonatación, funcionan bastante bien. Perfecto, esa tecu que mencionan ahí, que está ahí en vasos alemanes, es súper buena. Yo sé que es uno de los pocos locales que está teniendo tecu disponible a la venta, así que es una súper buena alternativa. ¿El Alexi también tiene? Ya saben, Barbu tiene. O Zapata. Ah, Zapata, perdón. Tienes que avisar cuál Alexi, pues. Ya. Sigamos entonces cuidando la cristalería. No, la TQ no es estándar. Hay TQs de 250, hay TQs de 350, creo que hay TQs de 350. Esta es la de 250, la Craft Master One, de hecho yo tengo una de las chiquititas, que es la mini, que es de 150 cc. Súper cierto lo que dice Andrea. Y por ejemplo, este es un ejemplo claro.
Tenemos la Craftmaster One grande, que esta es de 350 y esta es de 150. Entonces, por eso, o sea, en la mayoría de las cristalerías no hay medidas estándar. De aquí tengo una. Y aquí esta Esa es una teco un poquito más pequeña. Fíjense la diferencia. Esa tiene marcado por el costado. Por eso. Esta es de 250, debe ser el tope, debe ser como 330, 330. Sí. Porque el 250 es la marca. Ya, ahora, cuidando tu cristalería, nos vamos a ir allá porque si no, entre las preguntas y comentarios nos vamos a perder. Primero, ¿cómo se evidencia un vaso sucio? Como lo pueden ver en pantalla. Ya, lleno de burbujas. ¿Por qué estas burbujas? Lo que hablábamos antes, por eso yo le hice hincapié en tema de los puntos de nucleación. Si hay suciedad en el vaso, si hay grasa en el vaso, si hay elementos externos en el vaso, cada una de esas irregularidades va a generar un punto de nucleación. Se va a fijar el CO2 ahí y va a generar esa burbuja, y también ese CO2 va a salir de esa burbuja hacia arriba. Por lo cual, vamos a tener que esto va a generar, nos va a evidenciar, nos va a mostrar que el vaso está realmente sucio, ¿ya? Y va a hacer que la espuma se vaya muy, muy rápida. John, ¿puedes compartirla, por favor? Y las de la Sensoric, por favor, Carol, indícame cuáles son. Si puedes subir una fotito, te lo agradecería. ¿Ya? ¿Qué pasa también? Que estos puntos de nucleación puede ser porque la cerveza está sucia, ¿ya? O sea, porque o el vaso no está, como no se limpió bien, puede traspasar sabores no deseados. Entonces, ahora hay un concepto que es como vaso limpio para cerveza, o beer clean glass. Y se refiere a que para la cerveza tengo que tener sí o sí ya el vaso sin nada de grasa y sin irregularidades. Entonces eso hace que mi limpieza tiene que ser muy acabada. Y ahora, ¿cómo logro eso? Lo vamos a ver en la siguiente diapo. El otro tema que es importante y que va a generar también este problema son los vasos congelados. ¿Ya? ¿Qué pasa con el vaso congelado? Si no lo enjuague bien y no me di cuenta y lo congelo, el agua que está dentro se va a condensar, se va a congelar junto con el detergente. Entonces voy a traspasar detergente a la cerveza. ¿Ya? Por otro lado, genera esta superficie irregular por el hielo que se forma, que va a hacer que, si ustedes se han dado cuenta, cuando uno sirve una cerveza en un vaso congelado, la espuma se dispara rápido, pero baja igual de rápido. Y eso hizo que toda la carbonatación de la cerveza, o la gran parte de la carbonatación, se fuera. Entonces la cerveza con la que me voy a quedar 5 o 10 minutos después va a ser una cerveza completamente desvanecida, completamente descarbonatada. ¿Ya? Y lo otro es que baja, en el caso de cervezas que son más intensas, en las cuales quiero percibir más sabores, ya esto lo hablamos en la primera charla de servicio, el tema de temperatura de servicio, va a hacer que perdamos esa sensación, perdamos todo esos sabores y perdamos todos esos aromas. Entonces, vasos congelados, cruz, nunca. Pueden, por ejemplo, en el caso de que estamos tomando una cerveza fresca y haga mucho calor, podemos refrescarlo. Ahora, el lavado. Ahora aquí yo lo estoy pensando en el lavado de casa. Si nosotros lo habláramos en lavado de bar, sería bastante más exigente. ¿Ya? Lavar con poco detergente, ¿ya? Ideal con detergentes que generen poca espuma. Lavar siempre con escobillas o cepillos ligeros, ¿ya? No cepillos duros. Los cepillos para limpiar madera funcionan bastante bien acá. ¿Ya? En especial, por ejemplo, para llegar al fondo de una copa de estas características, donde mi mano no va a llegar. ¿Ya? Y usar una esponja suave para limpiar los bordes. ¿Ya? El tema del cuidado del metal, este metal eventualmente se va a desgastar. ¿Ya? Entonces lo que sí se recomienda es no usar ningún abrasivo. ¿Ya? Por ejemplo, si usamos la clásica esponja que tiene la esponja suave amarilla arriba, abajo, y la esponja dura arriba, ocupar siempre la esponja suave para limpiar los bordes. Porque ¿qué vamos a tener en el borde? Probablemente marcas de la boca, labial, ya que los podemos remover sin problemas con un poco de fricción mecánica y un buen detergente. ¿Ya? Pero nunca pasar alguna superficie más abrasiva porque eso va a terminar rayando el metal.
Ya, el enjuague bastante acucioso para que no nos quede absolutamente nada de detergente y siempre secar sobre rejilla. No lo sequen con paño porque puede tomar, si el paño está un poco húmedo y tiene algún mal olor, se va a traspasar directamente a la copa, ¿ya? Y tampoco secarlos con, por ejemplo, toalla nova, papel absorbente. ¿Por qué? Porque vamos a traspasar el sabor a papel que en términos prácticos es un defecto que tiene que ver con oxidación. Entonces puede ser que yo sienta esa nota como a papel en la cerveza y no venga de la cerveza, sino que venga de este mal secado. Por eso la recomendación siempre, para que no queden aromas y sabores no deseados en el vaso, es secarlo sobre una rejilla que escurra y luego guardarlo en un lugar donde no esté expuesto a humo, a grasas, a otras cosas. ¿Por ahí va bien las respuestas con respecto al tema de las mantenciones y limpieza? Ahora, hablemos un poco entonces de consultas. ¿Tienen alguna duda? Aquí podemos abrir micrófonos si quieren ir conversando o pueden hacerlo a través del chat. Ya, ahora acabo de ver, Carol, la tuya, porque justo la estaba buscando y me mandaste el link. La Sensoric es muy parecida a la TQ. La única diferencia es que son bordes más redondeados. Ahora, se supone que la TQ por el diseño tiene un buen balance, pero por lo que yo he visto, es principalmente se diseñó un poco más angulada. Yo he probado, he catado con Sensoric y con TQ y no he percibido mayor diferencia. Ahora, respondiendo a la pregunta de Andrea, el borde de metal es porque una de las partes más débiles del vaso es el borde. Entonces, si yo, por ejemplo, paso a golpear el borde del vaso, el que se melle o se haga una pequeña ruptura, que va a significar que no voy a poder ocupar más ese vaso porque supongo, o sea, presupongo, que el cliente se puede cortar o yo me puedo cortar con el vaso, entonces tengo que eliminarlo. Entonces, el borde de metal va a ser más resistente a este tipo de golpes y por ende va a ser más resistente y va a soportar mejor. Ahora, Gabriel, con respecto a las copas Nifter, no tienen punto de nucleación porque no son cervezas particularmente carbonatadas. El alcohol tiende a ser bastante enemigo de la carbonatación, por lo cual en barley wines, en stouts, no vas a encontrar tanta espuma, por lo cual no se hace tan relevante. ¡Ay, qué divertida esa copa! No sé si vieron. De hecho, a la que se parece muchísimo, para mi gusto, es a la Macer Cup, que se usa para el servicio de hidromieles. O sea, yo diría que es casi como un goblet sin pie. No sé sensorialmente de que si tendrá algún aporte y de dónde históricamente alguien sacó la idea para hacerlo, pero me recuerda muchísimo a un Macer. Lo que se usa también ahora, por ejemplo, que nosotros lo usamos para algunas, que vendría a ser esta copa Riedel, que es para vinos, que si se dan cuenta, igual tiene una forma súper adecuada para un poco de sensorial, sin pie. Pero esto es si se dan cuenta en términos de forma, no es muy distinto a un tester. La diferencia es la carencia de pies, principalmente. Claro, y algunos que también se han motivado y, por ejemplo, empezaron a hacer estos can glass que tienen forma de lata, que aquí nuevamente son atractivos, pero sensorialmente ningún aporte. Y hay versiones más pequeñas, por ejemplo, de otros lados. Ahora, ¿de cuál vaso, Rodrigo? Sí, Carlos, vamos a compartir el PDF como en todas las clases. El último que mostré es un can glass, como de lata.
Hay algunas cervecerías locales que han hecho vasos con esa forma, hay algunos, por ejemplo, me acuerdo que en su momento los primeros que llegaron fueron unos de Sierra Nevada, por ejemplo, acá en Chile. Ahora hay algunas cervecerías locales que también lo están usando, pero nuevamente es un vaso más atractivo visualmente que sensorialmente. Y con respecto a la pregunta de la madera, yo la verdad no soy tan amigo de la madera porque no tengo tan claro el tratamiento que le hacen a la madera para usarla. Pero visualmente no pueden evaluar la cerveza. Yo quizás la usaría en cervezas más fuertes, pero no estoy tan. Yo lo he ocupado más en hidromieles, por ejemplo, hidromieles que no tienen carbonatación, porque ahí no me interesa la carbonatación en ese punto, y bien, pero no es que yo desmerezca la madera así de frentón, pero no me mata tanto. Ahora, el pitcher yo encuentro que es lejos el peor enemigo de la cerveza. ¿Ya? No entra en ninguna categoría porque es una jarra de servicio. No es una cristalería para yo poder... Yo sé que hay algunos motivados que toman el pitcher y se lo toman directo, ese ya es un tema de motivación personal, pero no es en sí un de servicio. Ahora, Juan Pablo, es entretenida hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener la carbonatación de mi cerveza, quiero, si es una cerveza fresca, quiero mantener la temperatura, entonces es bien complejo ese tema, si estoy con una jarra que va a estar parada 15, 20 minutos entre que yo sirva una y sirva la otra cerveza. Entonces, para mí, no es una buena idea porque estoy sirviendo dos veces y estoy perdiendo carbonatación. Ahora, si yo quiero más temperatura y es una cerveza fuerte, no es terrible, ¿ya? Pero si me lo pregunta a mí, opinión súper personal, prefiero que cada uno se compre su chela. Yo en algún momento también fui muy de compartir pitcher, pensaba que era lo más entretenido de la vida, pero actualmente no lo encuentro tan así. Y aquí también tengo un pitcher, pero este lo uso para regar la planta o para hacer ponche. Nuevamente, un poco lo que dice Andrea, o sea, yo soy más de disfrutar, cumple una función, sí, pero si me preguntan si yo lo valido, no. Creo que es mejor disfrutar la cerveza por parte. Y el tubo es el Rocket. También hubo un tiempo que estuvo muy de moda, o la columna, donde se colocaba frío por los bordes para mantener la cerveza fresca por dentro. Pero nuevamente, es un servicio de un servicio. Entonces ya estoy trasvasijando la cerveza y estoy perdiendo carbonatación. ¿Ya? Eso. Ahora, John, asumo que me preguntas por este vaso alargado que me mostraste en la foto, ¿cierto? La taza. Honestamente, yo no creo que sea terrible, pero ¿qué pasa? Que para mí es un tema más conceptual. Por ejemplo, esta taza es de cervecería Jester y se generó de la mano de una coffee stout, una breakfast, ya con adición de avena y café de especialidad. Entonces era con un concepto de desayuno. Entonces a mí ahí tiene un poco más de sentido porque es un tema más conceptual. Ya, no particularmente sensorial, conceptual. Ahora, estas tazas de vidrio, como te decía, puedo asimilarla a esto, pero ya al tomarlas les voy a traspasar temperatura, no va a ser tan cómodo. Eh, no sé si sea tan bueno. No estoy tan de acuerdo porque muchas veces lo que me pasa con el can, por ejemplo, el que les montaba, el que mostraba hace un ratito atrás, yo encuentro que no es feo, pero no aporta nada en términos como del disfrute de la cerveza, pero es un vaso bonito. Entonces, para mí, lo que debería estar en los bares tiene que ser algo que sea funcional y que aporte también a que el cliente perciba mejor la cerveza. O sea, de repente el apuntar mucho a las modas no es lo mejor, en mi visión. Nuevamente, hablo como Víctor Jiménez,
sommelier de cerveza. Desde la experiencia, ¿los bares deberían usar el chop de 500? No, porque por ejemplo tú puedes tener cervezas de 5 grados y el chop de 500 igual cumple, o sea, el tener este chop no es terrible. Si me preguntas a mí, yo preferiría tener un Willy Becher, preferiría tener una English Tulip, ¿ya? Y tener quizás una copita para formatos menores, como lo hablábamos con el tema de la snifter. ¿Para qué? Para todas las cervezas que estén sobre 7,5 grados. Cosa de que con eso tengo un mejor control de los volúmenes de cerveza que estoy vendiendo y la gente, porque la gente es increíble como no asimila, dice, ah, pero esa cerveza tiene 10 grados, dame un chop. Te tomas 2 chelas de 10 grados de medio litro y es como tomarte una botella de vino. John, estoy súper de acuerdo contigo. Por ejemplo, en esta copa alargada no son muy amigas precisamente por eso mismo. Una cerveza ligera, una cerveza con mucho potencial aromático, se perdería muy rápido. Para ese tipo de copas, claro, si yo estoy pensando en una Breakfast Stout, estoy pensando en una Foreign Stout, una Imperial Stout, tiene más sentido, porque no me interesa tanto la espuma, la gasificación no es el punto fuerte, porque el punto de sabor está en esta maltosidad, ¿ya? Entonces, con esa lógica, no aporta mucho este tipo de vaso extendido. De verdad, a mí me recordó mucho. Busca, John, una copa Meiser, que es como la copa emblemática de las hidromieles. Los jarros de cuerno, nuevamente, un montón de puntos de nucleación. Entonces, por eso, para hidromieles que no tienen carbonatación, está perfecto. O para cervezas sin carbonatación, estarían bien. Pero a mí me gusta ver mi cerveza y disfrutarla viéndola. Entonces no soy tan amigo de los recipientes en los cuales no puedo ver el producto. ¿Ya? Nuevamente, opiniones personales acá. Lo que sí no la recomiendo es más que nada por el tema de los puntos de nucleación, porque al final la cerveza se te va a ir. Es hermoso, chorísimo, genial el estar en una fiesta cervecera con un jarro tomando. Claro que sí. Pero para mí es más para la foto que para el disfrute. La jarrita Timmerman. Vamos a buscar la jarrita para poder opinar de ella. Esa es la que está en el canasto. No lo sé. La tienen- Ah, Ya, la única jarrita que encontré era como una jarra abierta con una asa pequeña, ¿es correcto? hay una que parecía esta, que por el lado. O algo como esto. Es que, a ver, hay un tema bien tradicional. Antes las lambic, cuando se servían directamente de la... Ah, pero con mate cerrado, ¿Un mate? me pillaste. Ahora, hablando del tema para hacer una aclaración, como la jarra que les mostré, las cervezas lambic se servían ahí directo, algo así como esto, un matecito, de esta hablas. Se ocupaban jarras, entonces como la cerveza no estaba carbonatada, servían directamente la jarra en los vasos, entonces era una cerveza con carbonatación cero y por eso daba lo mismo servirla desde un jarro. Ahora, es como una taza. Yo, si tú me preguntas a mí, probablemente estoy de acuerdo contigo. No me parece muy entretenida para, no, para disfrutar la cerveza. De que es atractiva visualmente, probablemente. De que es un artículo coleccionable, ultra. Pero es algo que yo ocuparía en el día a día, probablemente no.
Eso, jóvenes, como siempre les dejo algún saludo en otro idioma. Sleinte. Salud en irlandés. Aprovechemos de ver si quedan las últimas dudas. Yo también los amo, chiquillos. Yo sin ustedes no soy nada. Me debo a mi público. No, de verdad, me encanta participar en esta instancia. Creo que la cultura cervecera es algo súper importante que tenemos que trabajar todos y mientras más gente esté haciendo esto y esté interesado como ustedes, para mí es mejor porque tenemos más público que sabe qué pedir, sabe qué exigir, sabe qué es un vaso limpio, sabe qué no es un vaso limpio, sabe que existen distintas alternativas de servicio. Ya les mostré un montón de cristalería que pueden encontrar en distintas partes. Ahí ya mencionaron algunos, por ejemplo, en Barbu, que también tiene, el Barbu tiene cristalería, algunos importadores que también traen de sus marcas, en vasos alemanes traen bastante también. Entonces, tienen distintas alternativas para ir aprovechando. Y yo agradecido siempre a ustedes. Esta grabación va a quedar en el canal de Instagram de Barbu. Así que pueden ver el resto de las charlas ahí también. Entiendo, don Barbu, ¿está usted por ahí? Acá estoy, Víctor. Ya, don Barbu, entonces va a quedar la presentación en el canal de IGTV, ¿cierto? Y sí, obviamente lo subimos, y si no, en algún lado lo vamos a subir, YouTube o algo, pero sí o sí va a estar disponible para los que lo quieran ver nuevamente. Perfecto, igual también voy a aprovechar de subirlo. Borosilicato versus vidrio, qué buena pregunta. El borosilicato es un material bastante interesante, ¿eh? Ya, de hecho, se usa muchísimo en los frascos que se usan para recolección de sangre, en frascos que se usan en laboratorio. Ya, tiene una buena capacidad de tolerancia a la abrasión, pero igual se raya con más facilidad que el vidrio. Yo el único detalle ahí nuevamente es cuidar muchísimo, muchísimo el, en el tema del uso de las esponjas y similares cuando estén lavando. Ese sería como el único detalle. Punto. Que no las pongan al sol porque se debilita. Y lo otro que también, o sea, no las pongan, los UV siempre son bien fregados para muchas cosas, entonces igual siempre que no estén expuestas a muchos cambios de temperatura, los cambios groseros de temperatura, si no es un vidrio bien templado, pueden afectar y pueden terminar dañando la calidad del vidrio, así que cuidado con esas cosas, ¿ya? Nunca traten de no hacer cambios de temperatura extremos. Eso, no sé por qué no puedo abrir el archivo, Gabriel, ya. Y bueno, pues, lo otro, en redes sociales, yo estoy como Vito Bibson. Vamos a aprovechar de subir material ahí también. Así que ahí cuando tío Barbo me invoque para la próxima charla, apareceré. A ver si hacemos algo entretenido. Buena, Futrono. Estamos. Qué rico tenerlos por acá. Muchas gracias por todo, Víctor. Muchas gracias a todos los que participaron también. Como siempre, una excelente clase, la disfruté demasiado. Y aprendimos lo de los alveolos, así que nunca más. Gracias, gracias, señor. Gracias, que esté bien, Víctor. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí va a salir la copa en algún momento, porque hicimos una colaborativa esta semana acá en Santiago con mis amigos Peter Summer y Álvaro Panda Rodríguez. Así que probablemente vamos a sacar alguna copa ahí de los cervezosos. Así que ahí estamos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Que tengan un hermoso inicio de semana. Ya se va el